¿Y si te dijera que antes de ver este vídeo es conveniente que olvides todo lo que sabes referente al crecimiento de tus músculos? Pues sí, porque a día de hoy, en 2025, tenemos todas las técnicas, toda la información para saber qué es lo más apropiado para nosotros y para este desarrollo de masa muscular. Pero en la década de los 70 sí había ciertas corrientes. Una de ellas sabemos que era por los hermanos Weider, especialmente Joe Weider, con su abanderado y dios Arnold Schwarzenegger, que representaba todo lo que era la industria Weider. Y por otra parte teníamos a Arthur Jones y el Heavy Duty de Mike Mentzer. Y en este vídeo te voy a contar todos los secretos que tiene la rutina de Heavy Duty, porque mucha gente está algo confundida con este método. Y aquí os traigo con rigor científico e histórico todo lo que es el método de Heavy Duty de Mike Mentzer. Adelante. Mi nombre es Luis Zarro, soy entrenador, nutricionista y terapeuta. Hoy vengo a contarte todo lo referente a esto. En los años 70 el culturismo era una religión. El mantra popularizado por Joe Weider y sobre todo por su dios Arnold Schwarzenegger era el de más es mejor. Las sesiones de entrenamiento se dividían en 2 veces al día, incluso algunos 3, y también durante 6 días a la semana. Esto era una lucha encarnizada por a ver quién aguantaba más, quién soportaba más volumen de entrenamiento, sabiendo que cuanto más iba a entrenar, mejores iban a ser los resultados. Eso era la filosofía de Joe Weider y de Arnold Schwarzenegger por aquella época. Pero esta fe ciega en el cuanto más mejor dejaba un vacío bastante importante y una incógnita a resolver, que era el descanso, el sobreentrenamiento que podía producir todo esto. Claro está, no vamos a hablar del tema de sustancias, pero aún así es un volumen de entrenamiento bastante grande y ¿el cuerpo se recuperaría por aquel entonces? Bueno, pues lo veremos más adelante en el vídeo. Y con estas incógnitas que había sobre la frecuencia de entrenamiento, los descansos, la recuperación, el volumen de entrenamiento, habría ciertas personas que aprovecharían este vacío. Un vacío que un inventor iconoclasta llenaría con ideas tan lógicas que sonarían a herejía. Y este hombre no es nada más y nada menos que Arthur Jones. Y pretendía revolucionar toda la industria del fitness, no solo con lo que era su sistema de entrenamiento, que lo comentaremos, sino también con la industria de sus máquinas Nautilus, ya que decía que muchos de los ejercicios con peso libre eran ineficientes, y él, si una cosa detestaba, era la ineficiencia. Por ello, creó las máquinas tan famosas y hasta día de hoy las mejores máquinas que han existido en el culturismo, como han sido las máquinas Nautilus. Insofar as drawing inferences vis-a-vis free weights and a Nautilus machine, let us analyze that stupid remark. And it is a stupid remark. What does a barbell do? It provides resistance against movement powered by muscular contraction. What does a Nautilus machine do? It provides resistance against movement powered by muscular contraction. A Nautilus machine is a barbell, pure and simple. Arthur Jones construyó un imperio, el imperio Nautilus, y sobre todo bajo su filosofía de entrenamiento, el esfuerzo y la intensidad, pero no en la duración. Era una premisa que daría nombre a su método de entrenamiento HIIT y que lo llevaría a cabo en el experimento de Colorado con Casey Viator, que ganó una cantidad ingente de músculo en poquísimo tiempo, para luego ganar el Mr. América. Y esto es algo muy importante. No obstante, si queréis saber más sobre Arthur Jones, os dejo este vídeo aquí documental que podéis tener toda la información sobre Arthur Jones. Ese experimento fue totalmente clave para Mike Mentzer, ya que en 1971 se presentó a Mr. América quedando en 10º puesto, y él era un firme defensor de la filosofía de entrenamiento de Joe Weider y Arnold Schwarzenegger por aquella época, siempre pensando que más era mejor. Pero él veía que su físico no estaba avanzando como él deseaba, como él quería, y al ver
la superioridad tan grande y el poco tiempo que tuvo Casey Viator para tener tanta masa muscular, estamos hablando de 20 y tantos kilos, sabemos que las condiciones eran las que eran, pero le impactó tanto que mostró una curiosidad sobre el método que utilizaba Casey. Ahí se puso en contacto con Arthur Jones y ahí emprendió toda esta aventura en su método de entrenamiento Heavy Duty, basado obviamente en los principios de Arthur Jones. Mike, después de un tiempo entrenando, probando, desarrollando y experimentando en sus propias carnes lo que era el entrenamiento HIIT, la filosofía y las técnicas de Arthur Jones, al igual que sus máquinas, comenzó a ver una cosa bastante clara. Y es que el culturismo no se basaba en la tradición, o al menos no se debía basar en la tradición, sino en la razón, en la objetividad. The important point to remember here is that you will grow progressively larger and stronger muscles only when you train with increasing levels of intensity. This is universal and applies to all human beings. Intense training is purposeful behavior aimed at the goal of increasing muscular size and strength. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. De hecho, él estaba fuertemente influenciado por el objetivismo de Ayn Rand, que tenía esa corriente objetivista filosófica y sostiene que la realidad existe de forma objetiva, independientemente de lo que sintamos o de lo que pensemos, y que la razón es el único medio para poder conocerla. Mike Mentzer no solo adoptó el método de entrenamiento de Arthur Jones, sino que lo adaptó, lo modificó y digamos que lo radicalizó. Él sostenía que el ser humano es una unidad indivisible entre cuerpo y mente, y según él, el entrenamiento debía basarse tanto en la lógica como en la ciencia, y no en la tradición o en el dogma. Y todavía con su sistema de entrenamiento en pleno desarrollo y perfeccionamiento, Mike Mentzer había llegado a tal nivel que dijo: ya es hora de poner en práctica todo esto y vamos a volver a competir. Pues bien, en 1978 se produjo algo que cambiaría la historia del culturismo para siempre, y es que fue el único culturista en toda la historia del culturismo que obtuvo la puntuación perfecta en el Mr. Universo. Esto fue el mayor hito conseguido hasta la fecha. La dosis de motivación, de seguridad, de ilusión por seguir dentro del mundo de la industria del culturismo en Mike era fortísima después de haber obtenido esa puntuación. Y llegó el momento más importante de la vida de Mike Mentzer, 1980, Mr. Olympia. Aquí cambiaría todo. Mike era uno de los favoritos para llevarse el título de Mr. Olympia, y no era para menos, estando en el cenit de su carrera y un estado físico impecable. Pero ocurrió algo totalmente inesperado. Arnold Schwarzenegger anunció su regreso al Mr. Olympia. Y esto, en muchas entrevistas, todos los culturistas que estaban ahí se quedaron atónitos, sabiendo la gran influencia que tenía Arnold en la industria del culturismo, y apoyado nada más y nada menos por los Weider. Mike fue aclamado durante su presentación en Mr. Olympia. Todo el mundo le veía como uno de los favoritos, y no el favorito con el mejor físico para llevarse el campeonato. Y si alguien fue verdaderamente vitoreado al principio por salir en el Mr. Olympia, por ofrecer su gran carisma y estar en el escenario como ninguno de los otros culturistas, a pesar de que no se presentó en la mejor de sus formas. Pero esto ya era un preludio de lo que pasaría después. Debido a la gran mediación y el gran carisma que presentaba Arnold en el escenario, sucedería algo que cambiaría el rumbo de este Mr. Olympia. I wasn't impressed with Arnold backstage in Sydney. Just he looks much smaller. I grew up with him. He was like me, like an idol sort of thing. I was quite sad to see him compete, looking the way he did, because he wasn't the old Arnold was by far not in his best shape. I remember sitting back there at the prejudge, and Mike Mentzer and I sitting there talking. And we see Arnold, and the best way I can describe him, he looks thin. And I remember Mike turning to me and he says, why in the world would Arnold risk his reputation when he's far from at his best?
El resultado fue uno de los mayores mazazos que puede recibir un culturista estando en el cenit de su carrera y encima presentándose en una calidad excepcional. No quedó primero, tampoco segundo, ni mucho menos tercero. Quedó en quinto lugar y ofreciendo la victoria del campeonato a Arnold, que se presentó en la peor forma de todos sus Mr. Olympia. Esto era una declaración de intenciones en la que la mediación, la industria, la publicidad estaba por delante de la deportividad. Esto fue el mayor punto de inflexión que tuvo Mike Mentzer en su carrera y quizás psicológicamente nunca se recuperó. None of the other competitors saw him as the winner. None of the audience, or very few, only those that were his friends. Después de este amargo evento que impactó fuertemente en su vida, fue el catalizador que convirtió a un gran culturista, un gran competidor, a un gurú, a un entrenador a tiempo completo para perfeccionar y desarrollar sus métodos y sus ideas. Lanzó una columna popular en revistas de culturismo y también un libro homónimo a su sistema de entrenamiento, Heavy Duty. Y una cosa que le vino bastante bien es que el haberse presentado con tanta calidad muscular y tan buen físico en el Mr. Olympia, el tener un discurso diferente atrajo muchas miradas y también muy buenas críticas. You're also in pre-med. How do you find time to bodybuild and also go to school? Well, I've taken a year's hiatus because of my step into professional bodybuilding and the chance to make some money and travel. But with my training methods, which stress short, brief, intense workouts, as opposed to the marathon type workouts most bodybuilders engage in of several hours a day, I can go to school, get my training in 3 times a week and still get my studying done. Le proporcionó una narrativa poderosa y es que era como un outsider, estaba en contra del establishment. Ya tenía otro discurso completamente diferente y traía un soplo de aire fresco dentro de la industria del entrenamiento, el fitness y el físico-culturismo. Direct application of these high-intensity training principles will guarantee optimal progress. While it is true that each of us are unique as personalities, it is also true that we are physiologically alike, making our training requirements practically identical. Yes, there are those who will gain faster than others, owing to differences in existing levels of fitness and development, age, and an innate adaptability to exercise. Y ahora que has llegado aquí a esta parte del vídeo, vamos a comentar lo más importante, que es su sistema de entrenamiento. ¿Qué es el Heavy Duty? ¿En qué consiste el Heavy Duty? Pues bien, vamos a comentar que hay pilares fundamentales que van a converger entre sí para tener un resultado primordial, que es la priorización de la calidad ante la cantidad. Con esto va a redefinir la relación entre el entrenamiento, el descanso y la ganancia de masa muscular. Para Mike Mentzer, uno de sus pilares y principios básicos del sistema de entrenamiento Heavy Duty es la intensidad. Y no es negociable. Una intensidad que sea más baja de dar el máximo es ineficiente. Y él no medía la intensidad en relación al peso máximo que podías levantar en una repetición. Él la medía por el grado de incursión de fuerza muscular que estaba implicada en un ejercicio. Explicado de otra manera, hasta que no pudieras hacer el ejercicio correctamente en un rango de repeticiones óptimo para hipertrofia, no ibas a dar toda la intensidad posible. Él sostenía que solo llevando una serie hasta el punto de fallo muscular absoluto, o sea, cuando es físicamente imposible realizar otra repetición de una forma perfecta, solo así se podía activar el mecanismo de crecimiento del cuerpo. Cualquier otra cosa menos que el fallo era un estímulo subóptimo. Otro de los pilares fundamentales del entrenamiento de Mike Mentzer era la brevedad. Él postulaba que si nosotros hacemos más de 1 o 2 series efectivas hasta el fallo muscular absoluto, todo el resto de volumen de entrenamiento que hagamos va a ser un volumen basura, que estamos agotando recursos para lo que luego va a ser nuestra recuperación. Pero, ¿qué es eso de 1 o 2 series nada más al fallo? Sí, lo que pasa es que esto lo vamos a comentar más adelante. No solo hace 1 o 2 series, sino que también hay series de calentamiento, de aproximación, de preexhaustación, incluso de intensidad, como puede ser las series negativas con ayuda o incluso los famosos rest pause. Por lo tanto, una serie de Mike Mentzer es una serie llevada al límite.
Además que él insistía que en una sesión de entrenamiento de 7 a 9 series efectivas hasta el fallo muscular absoluto es más que suficiente para seguir un crecimiento muscular óptimo. Otro de los pilares fundamentales, la recuperación. Él sostenía que el entrenar los músculos frecuentemente no es sinónimo de mayor crecimiento, es más, que interrumpe el proceso de recuperación. Claro está, cuando nosotros descansamos es cuando crecemos, cuando supercompensamos ese esfuerzo que hemos realizado, y ahí tenía toda la razón y la ciencia a lo largo del tiempo le ha dado la razón. Sostenía que un grupo muscular estaba bien entrenarlo cada 4 o 7 días. Curiosamente, al final de su carrera extendió este periodo un poquito más, quizás porque los entrenamientos también de heavy duty ejercen una presión tan grande en el sistema nervioso que es necesario descansar y descansar muy bien. Otro de los pilares fundamentales y también subestimado y que no se suele aplicar en las rutinas de heavy duty son los tiempos bajo tensión. Esta metodología ya lo utilizó Arthur Jones y de hecho hay otros 2 autores como Ellington Darden o Ken Hutchins que ya perfeccionaron este método de entrenamiento con una cadencia bastante baja, que es el denominado HIIT. Y aquí lo interesante de Mike Mentzer es que implementó esto en lo que era la rutina de heavy duty. O sea, él lo podía utilizar como método de entrenamiento o también como una técnica aplicada al final de cada ejercicio. Daos cuenta que si vosotros entrenáis a una cadencia muy baja, vamos a poner 4 segundos en la fase concéntrica, 2 apretando de forma isométrica y otros 4 segundos en la fase excéntrica, cada repetición va a ser un suplicio, ya os lo digo. Y la serie de ese ejercicio se va a volver mucho más larga, obviamente por los tiempos bajo tensión, el tan famoso TUT. Y claro, si nosotros tenemos esos tiempos bajo tensión tan largos, no podemos hacer muchas repeticiones. Pero la mecanotransducción, o sea, bueno, la tensión mecánica que va a interferir luego en el crecimiento muscular, va a ser más importante, va a incidir más que otro tipo de series. Pero claro, no podemos hacer muchas series de este tipo. ¿Por qué? Porque genera fatiga. Y al generar tanta fatiga, nosotros no podemos hacer un volumen de entrenamiento muy largo. Es por eso, y es obvio, comentar que Mike Mentzer decía, no podemos meter mucho volumen de entrenamiento ni hacer sesiones muy largas, porque estas sesiones que vamos a hacer van a ser completamente exhaustas. Lo curioso del heavy duty es que no se detenía en el fallo, sino que era el punto de partida. Sí, ahora diré, joder, ¿un punto de partida del fallo absoluto? Sí, porque él introducía técnicas de alta intensidad para complementar el entrenamiento. Claro está, esto no es un entrenamiento base para todo el mundo, o sea, sino que simplemente dependiendo del nivel que tengas vas a introducir unas técnicas de alta intensidad, más tiempo bajo tensión o incluso más series. Esto se tiene que amoldar a cada persona, ¿de acuerdo? Entonces no es un entrenamiento base per se, ni las técnicas bases per se. Siempre que hago un heavy duty voy a hacer ahora estas técnicas. No, no tiene por qué. Porque Mike Mentzer también creía en una cosa y era la progresión. Eso es fundamental, progresar. Pues bien, además de llevar siempre el cuaderno, apuntar todo lo que es el tema de repeticiones, tiempos bajo tensión, descanso, para poder progresar a la siguiente semana o cuando sea, era algo fundamental. Y una de las técnicas de alta intensidad que él también promulgaba, y yo la veo pues de lo más coherente, era el preagotamiento. Sí, en esta también viene en un principio Weider, y él adoptó esta técnica de, vamos a decir, de intensidad. Sí, es de intensidad y ahora os explico el porqué. Porque la finalidad que tenía Mentzer con esto era el llegar y preexhaustar un músculo diana. Si yo quiero congestionar bien el pectoral, puedo trabajarlo antes sin que los músculos sinérgicos de un press, como puede ser el hombro y el tríceps, me den mucho la lata o me impidan llegar al fallo. Porque hay muchas veces que nosotros tenemos un ejercicio, como el press de banca, que no llegamos bien al fallo del pectoral, pero porque estamos agotados de hombro, no molesta, o bien el tríceps. Y él pretendía hacer un ejercicio como unas aperturas antes para
tener una congestión muy buena en el pectoral y luego en el press llegar y destrozar ese pectoral sin que intervengan tanto esos músculos sinérgicos. Entonces a mí me parece una de las opciones más interesantes como para cumplimentar todos los entrenamientos de heavy duty. Y aquí sí os lo digo, como complementarlo viene muy bien en un músculo diana. Y en este sistema de entrenamiento veréis que no se hacen muchos ejercicios por grupo muscular, la verdad. También para llegar a esos fallos absolutos se utilizaban las repeticiones forzadas, casi siempre con un compañero. Porque ahora hay que matizar un par de cositas. Normalmente cuando llegamos al fallo técnico que no podemos realizar una repetición más, sí podemos hacer un impulso o una pequeña trampa para poder completar la serie. Lo que pasa que esto es menos aconsejable porque puede llegar a ser lesivo dependiendo de la carga y dependiendo también del ejercicio. Si tenemos a un compañero, nos podrá ayudar a 2 o 3 series como mucho forzadas para llegar a ese fallo absoluto. Y es otra de las técnicas que también utilizaba más Mike Mentzer. Las famosas repeticiones negativas, que sí tenían cierta explicación fisiológica, puesto que ya sabemos por electromiografía que en la fase negativa se reclutan más unidades motoras. Por lo tanto, sí que los ejercicios excéntricos son interesantes para hipertrofia. ¿Qué sucede con esto? Que bueno, que en las negativas normalmente Mike Mentzer sí que cargaba bastante peso. Se podía poner más peso del que podía manejar a una repetición máxima, ya que tenía ayuda para hacer la fase concéntrica y luego la fase excéntrica era solo suya. Esta, por ejemplo, yo lo veo para usuarios de mucho nivel y aún así también le veo demasiado riesgo. Por lo tanto, yo no pillaría más del peso que puedo manejar a una RM y lo haría en fase negativa, pero con más tiempo bajo tensión. Bajo lo que es, como os digo, mi opinión, ya que tiene demasiados riesgos para lo que es mi gusto. Y aquí tenemos ahora una de las técnicas más utilizadas, incluso en la actualidad, de alta intensidad, que es el tan afamado rest pause. En la década de los 50 ya Marvin Eder sí utilizaba esta técnica. También había otro que era Perry Reader. Lo que pasa es que no se sabe a ciencia cierta quién creó esta técnica. Lo que está claro es que Mike Mentzer popularizó el rest pause, pero a niveles brutales. Imaginaos si lo popularizó, que a día de hoy es una de las técnicas de alta intensidad que más se utilizan en los sistemas de entrenamiento. Y bueno, sabéis que el rest pause, hacer varias subseries con un descanso que puede oscilar entre 10, 20 o 25 segundos, dependiendo de gustos, finalidades y momentos. Es curioso todo lo que llegó a revolucionar Mike Mentzer por aquella época, porque habían varias corrientes. Entre ellas teníamos la corriente Wader del más es mejor, donde se hacían entrenos muy largos con mucho volumen de entrenamiento, muchas series, muchas repeticiones y en la frecuencia pues toda la que pudieras incluso, con muy poquito descanso, ya os digo. Y por otro lado teníamos la parte científica, la parte más pragmática, la parte ingeniera de Arthur Jones, donde buscaba dar explicaciones con la ciencia a cierto sistema de entrenamiento, al HIIT, al High Intensity Training, y además que tenía esos intereses por vender sus máquinas Nautilus. Mike Mentzer por aquella época ya dijo que su primera influencia fue Arthur Jones y llevó el heavy duty a un nivel un poquito más radical. Él intentaba encontrar el disparador ideal para activar los mecanismos de supercompensación, de compensación en el cuerpo para un estímulo tan grande, el poder tener un descanso muy eficiente y decirle al músculo, oye, yo te he impuesto aquí una resistencia tan bestia que ahora mismo tenemos que poner aquí más fibras para volver a hacer este esfuerzo con mayor facilidad. Explicado así muy brevemente, eso es la finalidad del heavy duty, bueno, y en sí el de la hipertrofia, que se basa pues en esa supercompensación. Lo que Mike Mentzer implementó sobre todo, es decir, si vosotros estáis todo el día entrenando, queréis tener una frecuencia muy alta, un volumen de entrenamiento alto, ¿cuándo descansáis? Claro, había un debate y el debate era de si esta gente utiliza ciertas sustancias se va a recuperar antes. Tenía su lógica, obviamente, por eso la industria Wader también funcionaba, ¿no? En el caso de Arthur Jones con Casey Beator también funcionó. Y Mike Mentzer yo creo que incluso puso este foco más en el culturismo natural. Y es muy lógico. Porque tenemos otras dos corrientes dentro del heavy duty que dicen culturismo natural, culturismo no natural. Cuando un culturista no natural tiene una terapia, sí que activa más la síntesis de proteínas durante ese descanso, o siempre la está activando, pero
no significa que vaya a tener más actividad por más tiempo, si el estímulo es el mismo. Por lo tanto, yo encuentro un error decir que el heavy duty es más efectivo para gente no natural. Al revés, yo diría que es más efectivo para gente natural, excluyendo obviamente la personalización de cada entrenamiento y cada persona, que esto influye muchísimo. Pero en líneas generales yo abogo porque es más eficiente a un tipo de gente natural, ya que tiene unos tiempos de recuperación más largos. Las personas que utilizan ciertas sustancias siempre van a tener más facilidad para recuperarse antes. Hay gente que es natural y se recupera también echando leches. Eso depende también mucho de la persona, de la genética y de cantidad de factores. Pero lo que está claro que el principio, sobre todo de descanso que tenía en el heavy duty, era más óptimo para la gente natural, bajo lo que es mi opinión. Los otros, bueno, pues hay personas que abogan por decir, claro, es que si estás todo el rato metiéndote sustancias, pues vas a tener más síntesis proteica durante más tiempo. No lo veo tanto así, porque el estímulo que vas a dar va a ser muy bestia. ¿Que puedes necesitar más tiempo? Sí, pero no significa que vayas a crear más músculo, porque para mí no depende tanto ese tiempo de descanso utilizando sustancias para prolongar la síntesis de proteínas. Es más, al revés. Creo que se acortaría ese tiempo de descanso por recuperarte antes. Y donde sí sacarías provecho a esas sustancias es en los límites que puedes llegar previos en ese entrenamiento. ¿Hasta qué intensidad puedes llegar? ¿Hasta cuántas repeticiones? ¿Hasta cuánto tiempo bajo tensión puedes llegar a estar con esas sustancias? Ahí es donde se aprovecharía, porque si lo pensáis bien, si con chuches yo me recupero antes, voy a tener mayor síntesis de proteínas, pero durante menos tiempo porque me recupero antes, no prolongo esa síntesis, no prolongo esa supercompensación, al revés, la acorto, puedo llegar a entrenar antes. Por eso creo que en el culturismo natural se beneficia más de este tipo de entrenamiento que no en el culturismo no natural. Ahora bien, os digo, nota, ¿estás diciendo que esto no sirve para los no naturales? No, al revés, sirve y mucho. ¿Pero por qué? Porque la cuestión está en medir los entrenamientos, en saber cuándo tienes que volver a entrenar, el saber cuándo te has recuperado lo suficiente de un estímulo tan grande. Y sobre todo, el organizar la tabla, tanto en el orden de músculos a trabajar como en los ejercicios, porque aquí hay músculos sinergistas. Pero bueno, creo que lo mejor para saber todo esto es luego poner un ejemplo de rutina heavy duty y explicaros cómo veo yo todo, que creo que es como vamos a aprender. Mike Mentzer tenía un tipo de rutina conforme al nivel de cada atleta. Había un nivel un poquito más somero, otro más avanzado y otro que podía ser la leche. Y claro, la distribución de los ejercicios y de los músculos podía ser bastante variopinta. Hay distribuciones que a mí personalmente no me gustan, pero por ejemplo a él le funcionaron. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tened en cuenta que cuando encontréis las formulaciones o cómo se describía la rutina de heavy duty, os pones simplemente una serie de cada ejercicio y ya está. Pero esa serie es una serie efectiva o una serie al fallo, pero no significa que no haya más series, porque se necesita un calentamiento y se necesitan series de aproximación. Lo que pasa es que esa serie que va a realizarse va a ser bastante extenuante y se pueden incluir diferentes técnicas de alta intensidad. Vamos a empezar por lo que sería pectoral. Nosotros calentamos, hacemos los ejercicios de movilidad y vamos ya al meollo del asunto. Vamos a hacer dos ejercicios. Tenemos aperturas y tenemos un press inclinado en máquina Smith. O también puede ser con peso libre. En vez de aperturas podéis elegir pec deck, porque hay alguno que dice que las aperturas no son eficientes. Pues bueno, pues también, venga, pues un pec deck y así lo tenéis en máquina. Con el pec deck lo que él hacía era pre-exhaustar el músculo para luego ir directamente al press. O sea, va a hacer una super serie de ejercicios diferentes pero para un mismo grupo muscular. Al principio realizará de 8 a 10 repeticiones en la máquina de pec deck para ir directamente luego sin descanso a la máquina Smith y hacer press superior. Con esto lo que consigue es pre-exhaustar el músculo y luego con la super serie agonista, lo que quiere decir una super serie de 2 ejercicios para un grupo muscular en común, como es el pectoral. Y ahí, pues bueno, va a terminar una serie. Eso sería una serie de aproximación y no llegaría al fallo, sino que estaría en torno a un RIR 4, RIR 3 o RIR 2, incluso conforme vayas haciendo más series. Entonces, va a hacer de estas series, que son así, aproximadas y preparándose para lo que viene luego, pues serán, como os digo, de unas 6 a 10 repeticiones
y va a tener un control bastante bueno. No va a llegar al fallo del todo, pero se va a quedar cerca. Cuando ya viene la repetición efectiva. Esto es lo importante, esta es la esencia del Heavy Duty. Teniendo en cuenta que somos ya de un nivel avanzado, comenzaremos con el pec deck y una cadencia completamente diferente a la anterior. Vamos a hacer 4 segundos de subida, 2 segundos en el punto de máxima contracción, lo vamos a aguantar, apretar, y luego va a ser 4 segundos de bajada. Y eso va a estar en torno a 6 a 8 repeticiones. Enseguida que terminemos del pec deck, podemos irnos directamente a press superior en multipower, en barra o también con mancuernas. En ese press superior, lo mismo, 4 segundos de subida, 2 segundos en el punto de máxima contracción y 4 segundos de bajada. Vale, realizamos todas esas repeticiones y luego ya llegamos al fallo. No podemos levantarlo mucho más. Pues, ¿qué es lo que hace el compañero? Nos ayuda a hacer 2 repeticiones más, tanto en la subida como un poquito en la bajada. Vemos que ya estamos tiritando. ¿Qué es lo que hace el compañero? Pues subirnos la barra para que nosotros aguantemos la fase negativa. Y vamos a tener unas 4 repeticiones o 5 como mucho. Lo que estamos buscando es el fallo total, incluso con ayuda. Y ahora me diréis, joder, pues esto ya es extenuante, pero todavía hay más. Y os digo, pues sí, porque en los niveles de progresión del Heavy Duty hay muchas cosas que se pueden implementar, como la que vamos a ver ahora, que es una de las más utilizadas hoy en día, que es el Rest-Pause. Si después de estas repeticiones negativas con ayuda todavía le queremos dar más intensidad y machacar más el músculo, podemos hacer un Rest-Pause, compañeros. Y ese Rest-Pause lo podéis hacer en el pec deck, lo podéis hacer en máquina Smith haciendo press superior o incluso en los dos, un doble Rest-Pause. O sea, fijaos hasta dónde puede llegar el nivel de intensidad de MindMencer. Y esto completaría entre 1 o 2 series, no más de este tipo de series, no más de 2. Eso era para MindMencer, pues una regla, porque estas series funden mucho el sistema nervioso central, pero tenías que llegar al fallo, como habéis visto, total, si no, no merece la pena. Si queréis hacer otros grupos musculares, como por ejemplo el dorsal, tendríais 2 ejercicios muy parecidos. Uno más analítico, como puede ser un pullover en polea, y el otro un jalón al pecho o un remo, en el que, bueno, podéis adoptar la misma técnica del pec deck y del press superior en máquina Smith, que es cosa sencilla. Hay muchos más tipos de rutina de Heavy Duty, no solo hay este. Os he puesto uno de los ejemplos que tiene MindMencer y además uno de los que a mí personalmente más me gusta y creo que son más efectivos. Hay otra distribución de ejercicios que no me gustan en sus rutinas, como por ejemplo hacer piernas enteras y luego espalda. Por ciertas razones no me gusta, pero también abogaba por ese tipo de distribuciones. Si queréis que haga otro vídeo comentando y comparando cómo eran las rutinas, qué se le puede criticar y todas esas cosas, déjamelo en los comentarios que yo te leo y vamos a ver si podemos hacer algo, ¿de acuerdo? Ahora viene algo que os va a molar mucho, porque sabéis que en toda rutina siempre hay unos niveles de progresión. Y aquí en el Heavy Duty hay algunos ya establecidos y otros que yo personalmente me he sacado de la chistera, pero de manera lógica, simplemente para tener más intensidad, ya que soy un amante de la intensidad, y también más nivel de progresión. Por lo tanto, vamos a sentar unas bases de cómo podemos progresar y todo lo que podemos añadir a una rutina de Heavy Duty, que no es poco, ya os digo. En todas las rutinas tenemos unos elementos clave para poder ir progresando. Por ejemplo, los tiempos de descanso se pueden disminuir. También podemos aumentar las cargas, o bien aumentar las repeticiones, o el volumen de entrenamiento total con las series. También el tiempo bajo tensión. Ya son parámetros que podemos introducir para hacer una planificación de un Heavy Duty. Bien, ahora vamos a sentar las bases de la metodología de Heavy Duty. Vamos a comenzar por el nivel más básico y luego aumentaremos para llegar a unos niveles de la leche. Y así vais a tener un nivel de progresión aparte de los parámetros que hemos dicho. Tiempo bajo tensión, más repeticiones, más carga, etc. Bien, el nivel más básico empezaríamos con un ejercicio analítico donde podríamos tener 2 series de aproximación y 2 series efectivas al fallo, que serían unas aperturas, un pec deck, un cruce de polea. Después de realizar este ejercicio, vamos directamente a un ejercicio más básico, como es el press superior en multipower, en barra o con mancuernas, donde ya tenemos una carga mucho más importante. Y aquí, con el músculo preexhaustado, ya tenemos esa congestión, favorecemos que no se impliquen los músculos sinergistas para limitarnos a la hora de hacer más repeticiones. La finalidad es bastante buena y esto sería, digamos, el nivel más básico.
podemos añadir otro ejercicio más para terminar la rutina y hacer 1 o 2 series efectivas. Este es el nivel más básico. Luego podemos añadir repeticiones forzadas con ayuda, porque así podemos aumentar el número de repeticiones con la misma o con más carga. Pero claro, no se puede quedar ahí la cosa. También podemos hacer las negativas. Con la ayuda de un compañero nos puede subir la barra y sacar 3 o 4 repeticiones más en fase negativa, con la ayuda del compañero, obviamente, y así también estamos progresando. Si ahora vamos a aumentar la intensidad, pues tendremos que hacerlo en super serie. O sea, vamos a calentar bien tanto un ejercicio como otro. Tendríamos que hacer una serie o 2 series de aproximación de ambos ejercicios para preparar al cuerpo, obviamente. Entonces, comenzamos otra vez con las aperturas y vamos directamente, nada más terminar de las aperturas y ya llegando al fallo, nos dirigimos al press superior en multipower. Y ahí también tendremos que llegar al fallo. Eso sería otro nivel de progresión todavía más intenso porque no tenemos descanso. En ese punto también podremos añadir otro ejercicio. Y ese ejercicio para progresar, pues tener repeticiones forzadas o ayuda incluso. A modo de recordatorio, os señalo que podemos aumentar las repeticiones, podemos aumentar el tiempo de subida, el tiempo de bajada o incluso el tiempo en las que estamos en el punto de máxima contracción y añadir una serie isométrica. Pero me diréis, ¿en qué ejercicio? ¿En este o en el otro? ¿Por qué no en los dos? En según qué fase, obviamente, en el punto de máxima elongación, en el de máxima contracción. Bueno, cuestión de gustos y cuestión de finalidades, pero también es otro elemento de progresión. ¿Qué os parece si rizamos un poquito más el rizo y añadimos todavía más intensidad? Se puede realizar una super serie en rest pause, pero estas cosas que se saca uno de la chistera molan bastante, ya lo veréis. Primeramente realizamos las aperturas, luego nos dirigimos directamente al press superior en multipower sin descansar. Descansamos de 25 a 35 segundos, un poquito más que un rest pause normal. Volvemos otra vez a aperturas y luego de nuevo a multipower, así hasta completar 3 series y tendríamos una rest pause en super serie. Qué bestia, ¿no? O sea, esto es la hostia, porque siempre se puede progresar. Lo que pasa que el Heavy Duty con esas técnicas da bastante juego. Y recordad algo muy, muy importante, que para Mike Mentzer no es cuestión de la cantidad, es cuestión de la calidad, de lo que tú llegues y explotes tu físico en el tiempo que vas a entrenar, no en la cantidad de trabajo que vas a hacer. Es más importante cómo hacer ese trabajo. When people think Boyer of bodybuilding, they think of the whole time being spent on weights. Is this entirely all that's involved in the sport? Well, if you want to be successful at it, it doesn't, go in the fact that the more time you spend in the gym, the better you'll be. Most people assume that if a little training, makes a tremendous change in the body, then a lot of training or more training will improve you that much more, and that's not necessarily so at all. There is a lot involved in the preparation for a physique contest, but the training to provide the stimulus for muscle growth, which is a very important part of it, but it's still a very small part of it. There's a lot of other aspects involved as well. Mike, although you are now retired, describe, say, your typical training program prior to, say, a competition. What do you put yourself through? Well, I would start approximately 12 weeks before the contest, depending upon my condition. And each one of the weeks leading up to the contest, the training would become actually briefer and more intense. And probably the last week before the show, believe it or not, I wouldn't train at all. I would rest up, try to get myself together mentally, lay in the sun, go over my posing routine and so forth. Y bien, aquí queda completado el primer capítulo de la serie de vídeos Los secretos del entrenamiento de la rutina Heavy Duty de Mike Mentzer, que esperamos que haya muchos más capítulos de este tipo de vídeos. Ya sabéis que esto lleva su tiempo y lleva su trabajo, por eso tarda un poquito en sacar vídeos. Pero bueno, ya sabéis, apoyadme, ayudadme a estar ahí al pie del cañón, suscribiros, darle un me gusta, compartir el vídeo y todas esas cosas. Venga, nos vemos en el siguiente. Bueno, ya sabes que ahora llega el momento de la publicidad, del apoyo y de todo el rollo ese. Lo que os puedo decir es que día tras día trabajo para que personas puedan lograr su objetivo, se sientan mejor con su físico y también puedan enseñarlo bien. Además, me patrocina, para mí, la mejor marca de suplementación española que hay. Si necesitas algo, utiliza mi código ELNOTA que te harán hasta un 10% de descuento. Las protes de Más Músculo, os digo que tienen unos sabores brutales.
Y por último, si también me quieres apoyar a mí personalmente, me puedes invitar a un café al enlace que está en la descripción y en el mensaje fijado. Nos vemos en el próximo vídeo, colega. Nota mola. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código, el nota, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.